Mis amados, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento en el que tú estés viendo este video. Te saludo y te bendigo. Y este video trata el tema o la enseñanza, el estudio de lo que es la teología del reemplazo. Esta teología que muchos ignoran, que ni siquiera saben que la están aplicando, que la están enseñando y que ha sido parte de su doctrina durante muchos años. Yo quisiera con este video poder llevarte poco a poco de la mano para que tú puedas entender de qué trata esta corriente de pensamiento, esta teología del reemplazo. Así es que vamos a estudiar este tema. Como es un estudio, es obvio que vamos a requerir de mucho material de las escrituras, de historia, con la finalidad de poder comprender, de poder enseñar y de poder establecer la verdad de la escritura, la verdad de lo que Dios ha dicho. También vamos a analizar un poco cuánto ha dañado esta teología del reemplazo y que por ignorarla o por pensar que no afecta nuestra vida, ha traído un desvío de la fe verdadera, un desvío de lo que las escrituras dicen. Entonces, por esta razón, considero de importancia esta enseñanza. Así que comenzamos, como siempre, vamos a pedir al Padre Eterno que nos bendiga, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y que a través de su espíritu podamos comprender y entender lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta hora y te pido, Eterno, que tú nos des entendimiento, sabiduría. Bendito eres tú por darnos tu palabra, por darnos tu Torah, por enseñarnos, por instruirnos, por llamarnos a ser parte de Israel, tu pueblo santo. Te pido en esta hora que tú des entendimiento, que tú ilumines el corazón, la vida de las personas que van a estar viendo este video y que sea de bendición, que les traiga un despertar espiritual y que puedan, Señor, entrar en el conocimiento de tu palabra, despojándose de toda aquella doctrina pagana, de toda aquella doctrina de engaño y de mentira en el que por muchos años hemos naufragado, hemos vivido sin saber, Señor, que tu palabra establece otra cosa. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Bien, pues entremos al estudio. Yo quiero que tú pongas mucha atención porque van a ser un tiempo muy importante. Va a ser un tiempo muy extendido. Tengo un material bastante importante. Así es que yo quisiera que tú pongas todo el interés debido a lo que vamos a estar enseñando. Así es que entremos en materia. Hablemos de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, que primero que nada quiero decirte que es también conocida como teología de la suplantación o del supersesionismo. Enseña que el pueblo de Israel perdió su lugar como pueblo escogido del Dios eterno y ha sido suplantado o reemplazado por la iglesia gentil. Y esta es ahora la nueva Israel o, como muchos dicen, el Israel espiritual. Esto es lo que enseña la teología de la suplantación, que Israel fue desechado, que Israel fue quitado, y ellos también exponen sus razones, y una de ellas es porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces esta teología dice que ya no son el pueblo escogido de Dios, que ya no es la línea de sus ojos, que las promesas que Dios dio a su pueblo en un momento dado ya las invalidó, que ya no sirven. Vamos a ver en la escritura si esta teología tiene razón o no tiene razón. Y lo mejor que veremos es cómo esta teología ha penetrado en los círculos cristianos, ha penetrado en el corazón de muchos creyentes que con sinceridad aman a el Mesías, aman a Yeshua, pero que por ignorar lo que está pasando con esta doctrina, ellos están siendo despojados, están siendo desviados de la fe verdadera. Cabe mencionar que la iglesia gentil tiene su lugar, tiene su tiempo profético, es parte, está en el parte del plan de Dios, pero eso no quiere decir que la iglesia ha ocupado el lugar de Israel. Ok, la teología del reemplazo
se ha enseñado desde casi o por más de 1900 años. Increíble. Por más de 1900 años esta teología ha pasado de generación en generación y ha trascendido de tal manera que es aceptada y es incuestionable. Así como la vinieron traspasando de una generación a otra, se tomó como verdad. Alguien por ahí dijo que una mentira, después de que se cuenta muchas veces, ya se toma como si fuese una verdad. Pero estamos aquí precisamente para analizar a través de la Escritura si esto es cierto o no lo es. Estamos aquí para entender lo que dijo Yeshua y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si a ti te interesa conocer la verdad, quiero decirte que tienes que ver este video hasta el final. Bien, te decía que por más de 1900 años esta teología se ha predicado en los púlpitos incluso de muchos cristianos, muchos pastores evangélicos, cristianos, reformados, etcétera, han predicado esta teología por muchos años sin investigarla, sin verificar que todo lo que se les enseñó es verdad o no lo es. Esta doctrina tiene una base fundamental y vamos en este momento para ir explicando poco a poco y empezaremos desde sus orígenes, desde donde se da a luz esta doctrina. Quiero decirte también que muchos pastores y muchos ministros ni siquiera saben que siguen promoviendo y trazando sus mensajes desde esta teología, desde esta perspectiva, desde este pensamiento. Y así siguen enseñando sin buscar una información apegada a las Escrituras. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que dejamos las Escrituras, dejamos de buscar en ellas, leemos muchas veces lo que Yeshua dice, lo que los apóstoles dicen, pero no se logra entender el mensaje. Yeshua dijo, escudriñen las Escrituras porque ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Mucho de lo que se ha hablado del Mesías, en ocasiones se hablan cosas que ni siquiera son ciertas, que no son verdaderas. Pero como no se escudriñan, como no se buscan, los oyentes lo toman como tal. Ok, empecemos entonces desde el origen de la teología del reemplazo. Esta doctrina se origina en el corazón de lo que hoy conocemos como los padres de la iglesia. ¿Tú has escuchado eso en muchas ocasiones? Estos padres de la iglesia, hablo de la iglesia católica romana, de esta iglesia. Estos padres de la iglesia que escribieron muchos libros y que muchas de las doctrinas de esa iglesia han venido pasándose de igual manera de generación en generación y han impregnado al pueblo cristiano, al pueblo protestante, al pueblo que cree en Yeshua. Sigue abrazando esa doctrina sin revisarla. Ellos siguen administrándose, ellos siguen adoctrinando de acuerdo a las doctrinas de Roma. Revisemos de manera muy breve algunos de los personajes que fueron pieza clave en esta escuela de pensamiento. Vamos a ver algunos de ellos de manera muy rápida y vamos a ver algunos de ellos un poquito más extendido para que tú puedas entender cómo esta doctrina evolucionó y cómo llegó a nuestros tiempos y cómo hoy en día todavía hay ministros que predican, que enseñan de acuerdo a esta corriente de pensamiento. Ok, empecemos primero que nada por un personaje llamado Tertuliano. Este hombre que es una persona que resalta dentro de la iglesia romana, que es del año 160 al 220 después del Mesías, fue un cristiano muy influyente. Su teología formó lo que hoy se conoce como cristianismo. Yeshua nunca estableció el cristianismo. Jamás, no aparece en las escrituras tal relato, tal argumento, no hay registro de ello, no existe esa palabra. Esta palabra o esta religión se viene a formar de acuerdo a la teología de estos hombres, de estos influyentes de la iglesia romana. Así es que este hombre es el que forma
lo que hoy conocemos como la iglesia, el cristianismo. Bien, este personaje escribió un tratado denominado Contra los judíos. En este tratado él culpa de manera directa a los judíos por la muerte de Yeshua, por la muerte del Mesías. Y quiero que veamos el siguiente. El siguiente es Clemente de Alejandría. Yo quiero que tengas esto en mente, como todos estos personajes, todos estos obispos, papas, sacerdotes de la iglesia cristiana, que es la católica romana, van a puntualizar muy frecuentemente su rechazo, su odio hacia el pueblo de Israel, o a lo que ellos le llaman el pueblo judío, constantemente. Veamos, Clemente de Alejandría, este personaje que es del 150 al 215 después del Mesías. Este enseñó que la escritura griega y no judía, o sea, o no hebrea, era mejor para entender al Mesías. Escucha esto. Él decía que la escritura griega era mejor que la hebrea para poder tener un conocimiento claro del Mesías. De aquí tú te vas a dar cuenta por qué razón se incita mucho a leer primero que nada el Nuevo Testamento, como le llaman ellos, nosotros le llamamos el Nuevo Pacto, porque estos libros se escribieron en griego. Así es que ahí quiero que vayas entendiendo un poquito. Ok, usaron la filosofía para explicar a Yeshua como logos. Sería mejor que usar el Tanakh o las escrituras hebreas. El Tanakh se le denomina en hebreo a todos los escritos que abarcan desde Génesis hasta Malaquías, todos esos libros que se conocen como Antiguo Testamento, pero que realmente son llamados o deben ser llamados como el primer pacto. Entonces, este hombre enseña a usar la filosofía para poder explicar de una mejor manera a Yeshua como el logos. La palabra logos es una palabra que deriva del griego y de ahí hacen o narran toda su teología. Bien. Si te das cuenta, este hombre está promoviendo el desasociar a los creyentes en Yeshua, a los creyentes en el Mesías, en arrancarles lo que viene siendo el Tanaj, los libros del nuevo pacto, del primer pacto, para enfocarse en el nuevo pacto. Y la razón es porque estos libros están escritos en griego y estos libros en el griego van a promoverles a ellos o van a darle a ellos toda la base para sus enseñanzas más adelante. Ok, continuemos con el siguiente. El siguiente es Orígenes, este hombre que es del 185 al 253 después del Mesías. Este acusó a judíos de conspirar contra los cristianos. Quiero que vayas viendo cómo ellos van cada vez más puntualizando ese rechazo, ese odio hacia los judíos. Incluso este hombre fundó una escuela y tuvo como alumno a otro de los obispos reconocidos como Clemente. Según este Clemente, Dios reveló a los griegos su filosofía, así como le reveló el Tanaj o el primer pacto a Israel. O sea, yo quiero que veas esto, ¿no? Ellos dicen que la lengua griega está al mismo nivel de la lengua hebrea, algo totalmente equivocado. La lengua hebrea es una lengua que por naturaleza que Dios la dio con el fin de poder dar su mensaje al pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante en otro estudio cómo es que los libros del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como es conocido, vienen a ser transcritos al griego, pero con fines religiosos, con fines insanos. Ok, sigo diciendo, es en la escuela de este hombre Orígenes donde se enseñaba el método alegórico y donde obviamente nace, da a luz la teología del reemplazo, en el que la iglesia cristiana, o sea, la católica, porque todavía no existía protestantismo, ni bautistas, ni metodistas, nada de eso. Estaba la iglesia del imperio de Constantino, la iglesia, sí que más adelante viene a ser la iglesia católica romana. Ok, ahí nace la teología del reemplazo, de que la iglesia cristiana,
la iglesia de estos hombres, era ahora el nuevo Israel. Las maldiciones entonces se dejaron para el Israel físico y las bendiciones se transfirieron ahora al Israel espiritual, o sea, a la iglesia que ellos estaban fundando. Es así como comienza esta corriente de pensamiento a presentar a los judíos, a presentar a Israel como un pueblo maldecido por Dios, como un pueblo rechazado por Dios, y que ahora ellos van a tener y van a tomar todas las bendiciones, todas las promesas para ellos, ya que Dios supuestamente ha abandonado a Israel. Desde entonces, escucha esto, desde entonces dos Israel existen en la mente de la mayoría de los cristianos. Tú vas a escuchar en todos los púlpitos decir que nosotros somos el Israel espiritual y que nosotros ahora ocupamos el lugar del Israel físico porque éste falló en su propósito en cuanto al plan del Dios eterno. Nada más equivocado que esas palabras. Ok, el antisemitismo, o sea, el rechazo y el repudio a Israel, encontró en esta teología el campo para minar las mentes y desasociarlos de todo lo que tuviera que ver con el judío o con Israel. Hasta hoy en día hay mucha gente que rechaza todo lo que tiene que ver con Israel. La bandera de Israel, los nombres de Israel, los nombres de los patriarcas, en su origen, en su raíz, los han rechazado y ellos han aceptado más las tradiciones, las traducciones, en lugar de aceptar los nombres originales y verdaderos. Ok, continuamos. Veamos un poquito sobre Eusebio. Este hombre también, que fue graduado de la escuela de Orígenes, de esta escuela de pensamiento que comienza a establecer la teología del reemplazo. Este graduado de la escuela de Orígenes vino a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia, por sus escritos. Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero personal del emperador Constantino. Ese mismo Constantino que denominó al cristianismo como la religión oficial del imperio. El cristianismo no es más que una enseñanza pagana, no es más que, una religión pagana que adopta algunas cosas del judaísmo, se los trae a ellos y ahora presenta una religión mezclada, pero sigue siendo pagana. Entonces a esta religión le llaman cristianismo y es la religión que llega a ser la religión oficial del imperio de Constantino. Continuó con la doctrina de las maldiciones del Tanaj, las que se pasaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. Él continuó enseñando, este personaje Eusebio, que las maldiciones eran todas para Israel y que las bendiciones ahora eran para la iglesia gentil, la iglesia que estaban haciendo. Según él, según Eusebio, la iglesia era el nuevo y verdadero Israel y que había reemplazado al Israel físico en los pactos divinos. La mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de sus discípulos hasta nuestros días. O sea, esta teología ha estado presente en todas las religiones que van surgiendo, porque muchas de esas religiones traen ya impregnada esa doctrina. No por demás la escritura dice que Babilonia es la madre de las rameras. Si es una madre, quiere decir que tiene hijas. Y todas estas hijas, todas estas religiones que salen de ella, traen su ADN, traen su espíritu de maldad, de paganismo, para seguir adulterando lo que la escritura dice. Así es que mucha gente bien intencionada, mucha gente que con sinceridad ama a Yeshua, ama al Padre y quieren servirle, tienen un problema porque esta doctrina va a seguir torciendo y desviando la fe que tú anhelas
y no podrás tener un conocimiento claro de las escrituras hasta que no las erradiques de tu vida. Ok, veamos ahora a este personaje que se llama Juan Crisóstomo. Este fue obispo de Antioquía. Este hombre fue un predicador muy elocuente en su época. Enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso Dios los odiaba. Mira nada más, que era un deber cristiano odiar a los judíos. O sea, como cristiano tú debes odiarlos, porque si Dios los odia, pues nosotros también tenemos que odiarlos. Para él, estos eran los asesinos de Yeshua y adoradores del diablo. Hizo la siguiente declaración. Mira esto, mira lo que este hombre dijo de Israel. Dijo, la sinagoga es peor que un prostíbulo. Por eso es que años más tarde, cada vez que un creyente escucha la palabra sinagoga, lo va a relacionar con algo malo, lo va a relacionar con algo satánico, lo va a relacionar con algo incorrecto, porque se nos ha impregnado en la mente la palabra iglesia, así es que sinagoga quedó descartado. Pero esto viene de la religión pagana de Roma, que estableció estas enseñanzas y nos minó hasta nuestros tiempos. Ok, luego sigue diciendo, mira, repito, la sinagoga es peor que un prostíbulo, el lugar donde se reúnen los asesinos del Mesías. O sea que una sinagoga era el lugar donde los judíos, los asesinos del Mesías se reunían. Era la habitación de la iniquidad. También él dice que era refugio del diablo. Y expresa, en cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Cuando tú lees el libro de los Hechos, tú vas a encontrar registro de que los apóstoles, en el caso del apóstol Pablo, que es el personaje que hace más misiones fuera de lo que es Jerusalén, tú vas a mirar que él siempre busca la sinagoga. Él, cuando encuentra una sinagoga, ahí se reúne a enseñar de Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados y estamos hablando que ya Yeshua se fue, que Yeshua resucitó, pero con todo y eso ellos siguen porque Yeshua no les cambió eso. Yeshua nunca les dijo, dejen de congregarse en la sinagoga y ahora congréguense de otra forma, sino que era algo que ellos tenían ya por costumbre. Así es que tú vas a mirar a Pablo siempre reuniéndose en las sinagogas para poder enseñar a los creyentes o a los que recién se estaban convirtiendo, o poder enseñar a todos aquellos que querían aceptar la fe en el Mesías. Ok, mira cómo dice él, en cuanto a mí, yo odio a la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Y ahí comienza a transmitirse esta enseñanza de odio hacia el pueblo semita, hacia el pueblo israelita, hacia el pueblo escogido del Eterno. Jerónimo. Este hombre es el que traduce la Biblia al latín, la tan famosa llamada la Vulgata Latina, que es precisamente o viene a ser la versión oficial del catolicismo romano. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras. Mira qué cosa tan loca y tan controversial. ¿Por qué? Porque en las escrituras hebreas, de Génesis hasta Malaquías, ¿qué profeta no fue judío? ¿Qué rey no fue judío? Todos ellos, todos, no existe ningún rey allí romano, francés, etcétera. No hay, todos los reyes fueron judíos, todos los profetas fueron judíos, nacidos en Israel, de la simiente de Abraham. ¿Cómo no van ellos a entender las escrituras? Ellos se les entregó la ley, la Torá en el monte Sinaí. Pero mira nada más estas enseñanzas que van contraponiendo la verdad y van estableciendo una mentira. Mira, sigue diciendo, enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y debían ser perseguidos hasta forzarlos a confesar la verdadera fe, entre comillas, la verdadera fe que ellos estaban ahora enseñando. Contribuyó a la idea de establecer el reino mesiánico espiritual por medio del imperio y por medio de la iglesia.
Este hombre decía que habría que establecer el reino mesiánico de manera espiritual, pero a través del imperio romano y a través de la iglesia. Por eso es que el imperio romano con la iglesia se fusionaron. Ahí hubo ese convenio porque ambos querían poder. La iglesia quería poder y el imperio quería poder. Ok, continuemos con Agustín de Hipona. Este hombre consideró o es considerado el más importante teólogo del cristianismo. Cuando me refiero a cristianismo, me estoy refiriendo a los inicios de la Iglesia Católica Romana. Me estoy refiriendo a la Iglesia pagana de Roma. Porque ese del cristianismo ya existía. Más adelante se le dio cristianismo a todo aquel que creía en Yeshua, o como se le dice comúnmente, en Cristo. Pero de ahí nace, ok. Él es considerado el más importante teólogo del cristianismo. En su obra La ciudad de Dios explicó que el reino literal del Mesías debía ser entendido de manera espiritual. O sea que el Mesías no vendría literalmente a reinar, sino que eso era algo espiritual y que ellos, obviamente, ellos traían ese reino mesiánico. Ok, vayamos a uno de los personajes que muchos cristianos protestantes tienen como el reformador más grande que existe. No puedo decir que no hizo cosas interesantes, pero veamos realmente qué continuó haciendo este hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero consideró tener el evangelio puro, después de que se despojó del papismo, después de que clavó allá las 95 tesis en un convento. Y después de eso buscó convencer con su nueva fe a los judíos. Pero este va a carecer de la luz profética y el entendimiento del plan y del propósito del Eterno para su pueblo único. Martín Lutero era un teólogo formado con toda la teología y toda la doctrina católica. Así es que él tiene el mismo pensamiento, mira con los mismos lentes, se da cuenta, le llega en un momento dado un despertar espiritual, se da cuenta de algunas cosas, pero no puede cambiar del todo porque él, vamos a mirar en la historia, que él sigue manteniendo esta corriente de pensamiento que llamamos teología del reemplazo. Al ver su fracaso, cuando él quiere atraer a los judíos con su nueva fe, diciéndoles, miren, yo ya me renuncié al papado, yo ya no tengo nada que ver con Roma y vamos a unirnos para que prediquemos en cuanto a la fe en Yeshua, él tenía un problema porque él seguía creyendo que la iglesia reemplazaba a Israel, cosa que los judíos nunca iban a aceptar. Así es que al ver fracasado su plan para con los judíos, se volvió contra ellos de una manera terrible y arremetió contra ellos. Esta es la parte negra, oscura de Martín Lutero. Esta es la parte que tiene una trascendencia también, ya que va a promover y a incitar lo que más adelante veremos como el holocausto, como la masacre. No olvides que Martín Lutero es un alemán, no olvides eso. Ok. Arremetió contra ellos, dijo estas palabras. Hablo de Martín Lutero, gran reformador, protestante. Él dijo, los judíos envenenan, son asesinos rituales, son peor que los demonios. Es más difícil convertirlos a ellos que al propio Satanás. Están destinados al infierno, son anticristos. Sus sinagogas debieran ser destruidas y sus libros decomisados debieran ser expulsados de sus territorios. Esto era lo que Martín Lutero tenía en su corazón por el pueblo del Eterno, por el pueblo escogido del Eterno. Y continuamos con Martín Lutero. Mira, esto es interesante. En su último sermón, días antes de su muerte, él decía que debían expulsarlos de toda Alemania, a los judíos. Su ataque a ellos fue largo y fue continuo. Adolfo Hitler, ubicas a Adolfo Hitler, en su odio hacia los judíos usó alguna de las palabras de Lutero para justificar sus acciones. Este último sermón fue ampliamente difundido por la propaganda nazi en Alemania.
años previos a la guerra y a la matanza en los campos de concentración de casi 6 millones de judíos. En su libro, Martín Lutero, su libro sobre los judíos y sus mentiras, que fue publicado en 1543, escribió que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar sus sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautar sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Eso era lo que Martín Lutero tenía en su corazón. Alguien dijo estas palabras por allí. Parece que Lutero también aprobaba el asesinato de los judíos. Mira qué interesante. Bueno, toda esta teología la van a tomar los protestantes y los siguientes religiosos, las siguientes religiones que de allí emanan, que de Lutero emanan. Con ese mismo pensamiento ellos van a seguir leyendo las escrituras, viendo las escrituras y creyendo que ellos son la iglesia que vino a reemplazar a Israel. Cuando Martín Lutero se lanza en contra de la iglesia católica y comienza a crear una nueva religión, una nueva iglesia con una nueva fe, mucha gente ahora cree que esta fe verdadera, esta fe pura, es la que realmente va a tomar el lugar de Israel. Y ya tenemos dos formas, dos religiones, la religión católica romana y la religión protestante. Las dos el Israel espiritual. Mira qué tremendo. Y de ahí van a nacer muchas hijas más impregnadas de paganismo, impregnadas de esta teología del reemplazo. Ok. ¿Qué enseña la doctrina del reemplazo? Después de ver estos antecedentes, después de ver a estos personajes de manera muy rápida, ¿qué enseña? Porque hay mucho en la historia, hay mucho que habla sobre este tema, pero vayamos a lo siguiente. ¿Qué enseña la doctrina del reemplazo? ¿De qué se trata la doctrina del reemplazo? Mira, ¿de qué trata? Trata del rechazo de los judíos a Yeshua o Jesús como el Mesías esperado. O sea, Yahweh rechaza a los judíos porque ellos rechazaron al Mesías. Según esta doctrina, la iglesia ha venido a ocupar el lugar de Israel en el plan del Eterno. Según ellos, Israel ya no tiene exclusividad, ya no es el pueblo escogido, sino que pasa a ser como cualquier otra nación en la tierra. Ahora el pueblo judío necesita incorporarse a la iglesia para ser salvos. Esto está interesante, este punto está interesante porque eso es lo que muchos cristianos evangélicos están diciendo, ¿no? Que a través de ellos es la salvación. Es que lo que Yeshua dijo cuando expresó ahí ante la mujer samaritana, que le dijo que de los judíos viene la salvación, eso lo pasan por alto y dicen, ahora nosotros somos la iglesia gentil, ahora Israel tiene que unirse a nosotros si quiere ser salvo. Eso es un gran equívoco. Bueno, eso viene de la teología del reemplazo. Ok, también dice que al establecimiento de la iglesia gentil en Hechos 10 con Pedro, que el término Israel en el nuevo pacto se refiere a la iglesia. Que cada vez donde tú encuentres la palabra Israel se refiere a la iglesia. Y así muchos pastores y muchos predicadores están interpretando las escrituras. Donde aparece Israel, somos nosotros, porque somos el Israel espiritual. Eso no existe, pero bueno, ellos se lo han atribuido. ¿Por qué? Porque vienen de la enseñanza, de la doctrina de la teología del reemplazo. Ok. Igual esta teología dice que las promesas, los pactos y las bendiciones que pertenecían a Israel en el primer pacto se les fueron quitadas y ahora son dadas a la iglesia. Por último dice que Israel está sujeto a las maldiciones como consecuencia de su rechazo y rebeldía de sus antepasados. Por todo lo que Israel hizo, Dios los desechó, Dios los rechazó. Y esa es la consecuencia ahora. Ahora Dios llama a la iglesia para que ocupe el lugar de Israel por todo lo que ellos hicieron en el pasado. Bien, vamos a analizar ahora de acuerdo a las escrituras, porque la pregunta es, ¿esto es cierto en realidad?
apoyan las escrituras de teología. Primero que nada, quise darte una introducción, quise darte una base para que tú pudieras mirar de dónde viene esa teología que rechaza a Israel, que no quiere nada con Israel, que ha creado un antisemitismo, que ha creado una mala fama de Israel, que ha creado incluso la teoría de que ellos mataron a Yeshua. Cuando tú miras en los registros de la Escritura, no encuentras tal aseveramiento, tú vas a encontrar otras cosas, porque los que realmente mataron a Yeshua no fueron los judíos, fueron los sacerdotes. Si tú lees detenidamente vas a mirar que los sacerdotes entraron ante Anás y ante Caifás para decir queremos que muera, pero no fue toda la nación de Israel, no fueron todos los judíos. Entonces mucha gente cuando escucha judíos piensa que todo Israel hizo eso y es un gran equívoco, pero eso es tema para otro estudio. Ok, ¿es cierto esto realmente? ¿Apoyan las escrituras esta teología? La importancia de Israel para el Eterno. Vamos a mirar la importancia que tiene Israel en el plan del Eterno. Primero que nada, en todos los aspectos de cualquier perspectiva, sea histórica o sea profética, Israel cubre las páginas de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El único pueblo mencionado desde el principio al final es Israel. Primero comenzaremos diciendo que dejemos que las mismas escrituras nos hablen, porque ella es la voz del Eterno y la única con autoridad. Así es que vayamos a las escrituras, hagámosle caso a Yeshua, que él dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así es que hagámosle caso a Yeshua y dejemos solo de decirlo, comencemos a hacerlo. Ok. Primero te voy a decir que esto es un principio que todos sabemos, que el llamamiento es irrevocable. Vas a escuchar predicar a muchos pastores sobre esto. El llamamiento es irrevocable. Pero ¿cómo entonces podemos pensar que si el llamamiento es irrevocable, el llamamiento que Dios le hizo a Israel no lo es? Yo quiero que notes este texto que te voy a dar, si notas el contexto, el apóstol Pablo está hablando de la restauración de Israel. Yo quiero que veas esto. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y está mencionándolo en cuanto a Israel, en cuanto a que Israel es el pueblo escogido del Eterno. Él tiene un llamado de parte del Eterno y eso es irrevocable. Nadie podrá sustituir a Israel. No existe en las Escrituras ningún otro pueblo al que el Eterno haya dado nombre. No existe que le diga que es su escogido o que lo haya llamado entre las naciones como lo hizo con Israel. Israel es llamado el pueblo del pacto, la nación santa. No existe otro pueblo aparte de Israel. Israel es la nación que el Eterno ha usado y que usará para sus planes y propósitos en esta tierra. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que prometió a un pueblo y luego lo desechó? ¿Qué garantía tiene entonces la iglesia de que Dios va a cumplir sus promesas si al pueblo que le dio muchos pactos, con quien hizo muchos pactos, a quien le dio muchas promesas, al final lo desechó, al final lo hizo a un lado? ¿Cómo podemos creer nosotros que va a cumplirnos? Eso es ilógico. Así que yo creo en un Dios que ha prometido a Israel y que va a cumplir todas sus promesas, y esa garantía tengo yo como iglesia de saber que las promesas que me han dado a mí son también seguras y son también permanentes. Así es que tenga esto en mente, el llamado es irrevocable, el llamado que Dios le hizo a Israel es irrevocable. Ok, otro punto que quiero que veamos es que el carácter del Eterno es firme y no cambia, Él no se muda. Él no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Romanos 9:4-5 dice, hablando una vez más, el apóstol Pablo dice, hablando de Israel, dice que son israelitas, no iglesia gentil, no gentiles, no naciones. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
Nunca dice el apóstol Pablo, porque en la mente de ellos jamás estuvo presente el que Israel fuera reemplazado por una iglesia, por un pueblo más. Entonces el apóstol dice que de Israel es la adopción. Dios los adoptó a ellos. De Israel es la gloria, Dios les dio su gloria. De Israel son los pactos, Dios le dio un pacto a Israel. Bueno, ahí está en singular porque está hablando del pacto que hizo con ellos, de salvación, de redención. Así es que el pacto que Dios hizo con ellos. Igual de Israel es la promulgación de la ley. ¿A quién le entregó el Eterno? Leyes como a Israel. En el Sinaí Dios le entregó leyes y dijo, ¿qué Dios hay como yo que de estas leyes a un pueblo? No existe ninguno. Así es que solo lo hizo con Israel. Nunca le entregó ninguna ley a la iglesia. No existe ninguna ley para la iglesia. Pero sí le entregó sus leyes, sus mandamientos a Israel. Igual dice de quien pertenece el culto, que eso es un tema interesantísimo. La iglesia pagana de Roma estableció su liturgia, su culto de cómo adorar al rey, de cómo adorar al Eterno. Y se desprenden de ahí todas las demás religiones con una forma de adoración inventada, trazada por el hombre de acuerdo a sus ideales o a su manera de interpretar, pero no voltean a ver a Israel. Israel tiene la forma correcta de cómo adorar al Eterno porque a ellos Dios les dio el culto. Dios estableció sacerdotes y levitas y estableció la manera como iban a adorarle, como iban a servirle, pero todos estamos viendo otras formas. Ok, también dice que les dio las promesas. Nunca dice el apóstol que ya no hay promesas para Israel y que ahora son de la iglesia. No, ellos tienen la promesa. Luego dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Escucha esto. Todo pertenece a Israel. Eso lo sabían y lo enseñaban los apóstoles, todos los que eran seguidores del Mesías. Nunca estuvo en la mente de ninguno de ellos que la iglesia gentil ocuparía el lugar de Israel. Nunca jamás. Pablo no enseñó ninguna teología del reemplazo. Él sabía el lugar que Israel tenía en el corazón del Padre y de sus propósitos. Interesante. El plan de Yahweh a través de Yeshua es primero para Israel. Escucha esto. El plan que Dios había trazado a través de Yeshua, primero es para Israel. Por eso vas a encontrar siempre al apóstol Pablo decir, primero los judíos, luego los griegos. Siempre, siempre. Nunca vas a mirar una alteración en ellos, porque el apóstol entendía de lo que se trataba, de lo que estaba pasando con Israel y con el pueblo gentil. Zacarías 12:10 confirma esto. Recuerda, el plan de Yahweh, el plan del Eterno a través de Yeshua es primero con Israel y después con el pueblo gentil. Mira, y derramaré sobre la casa de David, no dice sobre la casa, sobre las naciones, sobre los gentiles, no, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, no dice otras naciones, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí se refiere a Yeshua, obviamente, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios tenía todo trazado, y por eso es que Yeshua nace en Israel, por eso es que Yeshua es judío, por eso es que Yeshua nace, crece, se desarrolla y hace su servicio al Eterno en tierras judías. Muy interesante. Así es que nunca el Padre ha desechado a Israel. Al contrario, está en el ojo del huracán, está en el ojo del Eterno. Ok. En muchos pasajes de la Escritura se confirma el pacto con Israel. Yo tengo aquí solo algunos, pero hay muchos más. Tú los puedes encontrar y vas a mirar que Dios establece, reafirma siempre su pacto con Israel. Si Israel lo rompe, Él los llama una vez más. Si Israel hace algo malo, Él vuelve una vez a llamarlos para hacerles ver y saber que Él es un Dios de pactos, que no los va a olvidar nunca, jamás, porque Él hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac y con Jacob, y no lo va a alterar. Él es un Dios de pactos. Ok, mira lo que dice Jeremías 33, 25 y 26. Dice, así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra,
también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Fíjate la condicionante que establece ahí el Padre Eterno. A menos que el pacto con el día y la noche se rompan, a menos que las leyes del cielo y de la tierra sean anuladas. Dice, entonces yo desecharé la descendencia de Jacob, pero eso no ha pasado. Eso todavía sigue vigente. Eso quiere decir que el amor del Eterno hacia Israel es vigente. Todavía su pacto es vigente con ellos. Dice, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus captivos y tendré de ellos misericordia. Mira qué interesante, porque Israel podrá pecar, Israel podrá fallar, y lo ha hecho en toda la historia de su caminar. Pero sabes una cosa, cuando ellos se vuelven, Dios en su gran misericordia y su infinita bondad, una vez más los restaura, una vez más los planta, una vez más hace que la higuera reverdezca por amor a sí mismo. Ahora, ¿qué dicen los escritos del Nuevo Pacto con respecto a esta teología? Veamos lo que dice Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Qué promesa? Si se supone que Israel, según la teología del reemplazo, ya no tiene promesas, sino solo maldiciones. Si ahora sobre Israel, según ellos, pesan las maldiciones por haber rechazado al Mesías, es de entender que las promesas y las bendiciones para Israel siguen siendo ellos los herederos de estas promesas. Es la iglesia, en el caso de los gentiles, es la iglesia gentil quienes deben ser incorporados a Israel y no Israel a la iglesia gentil, como pretende la teología de la suplantación o del reemplazo. Esto lo encontramos en Efesios 2, del 11 al 14. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que dicen que ahora son a los que les pertenece todo, mire, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, hace referencia a los gentiles, a la iglesia gentil, estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Mira, sin esperanza, sin Elohim, o sea, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escucha, Israel y las demás naciones, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Me faltaría mucho tiempo para explicar este texto, pero ahí tú vas a encontrar muchas verdades interesantes en cuanto a Israel y en cuanto a la iglesia gentil. Israel solo puede ser restaurado y redimido, pero nunca jamás puede ser reemplazado. Dice Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta eso. Y resalto, en ninguna manera. El apóstol nunca en su mente cabría eso. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Mira, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, está expresando un rotundo no a la idea de que alguien más pudiera tomar el lugar de Israel. De hecho, fue a ellos a quienes se les reveló todo lo relacionado con el primer pacto y el nuevo pacto. Todos los escritos de esos libros los escritores de esos libros fueron israelitas. Ninguno de ellos fue de una nación gentil, ninguno de ellos. El olivo silvestre fue injertado en el natural. Y olivo silvestre se refiere a la iglesia gentil. A la iglesia que no pertenecía a Israel, a las naciones que no pertenecían a Israel. El olivo silvestre fue injertado en el natural. ¿Cómo podría sustituirlo? Si del olivo natural sus raíces están en la tierra. ¿Cómo? Romanos 11:17 dice, pues si algunas de las ramas, porque no fue arrancado todo, algunas de las ramas fueron desgajadas
Y tú siendo olivo silvestre, le dice Pablo, le dice el Eterno a la iglesia gentil, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Tú no eras parte de esa naturaleza, pero fuiste injertado en lugar de esas ramas que fueron desgajadas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Mira, algunas ramas fueron desgajadas, no toda la planta representa a Israel y esto es para dar entrada a los gentiles, a la iglesia, al olivo silvestre, a los conversos en Yeshua, a las naciones que iban a creer en Yeshua a través de un injerto para hacernos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo natural que es Israel. O sea, la iglesia necesita incorporarse. Es la iglesia la que debe adherirse a Israel, la que es injertada en Israel y no al revés, como enseña la teología de la suplantación o del reemplazo. Israel será restaurada porque nadie puede ocupar el lugar que el Eterno le ha dado, ni siquiera la iglesia. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza tú fuiste injertado, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. O sea, Israel será restaurada, tendrá la gloria que el Padre ha prometido, pero nunca jamás la iglesia ocupará el lugar de Israel. Concluyo rápidamente. Es un estudio muy largo y pudiéramos hablar muchas cosas, pero te he dado la cita más interesante para que tú también investigues, para que tú estudies y para que tú veas que la importancia de Israel en la historia de la humanidad, la importancia de Israel y el por qué tenemos que acercarnos, por qué tenemos que volver a las raíces hebreas, porque Dios ha establecido un pueblo y a través de ese pueblo se ha revelado a las demás naciones. Conclusión, la teología del reemplazo ignora lo que significa Israel para el plan o en el plan perfecto del Eterno. Pasó por alto el terreno profético y lo desconoce. Fue ideado para abrir paso a una nueva religión que reemplazaría la fe del pueblo escogido. Fue así como nació el cristianismo. Esta teología fue una de las herencias que Roma transmitió por generaciones. Cada religión acomodándolo a su conveniencia, a su forma de creer. De ahí que todas reclaman ser la iglesia verdadera. Tú vas a ir a todas las religiones y te van a decir que son la iglesia verdadera, que es la iglesia por la que el Mesías viene, pero con doctrinas alejadas de la fe que se le fue dada a un pueblo llamado Israel. Israel es y seguirá siendo el pueblo santo del Eterno. Cada creyente en Yeshua necesita adherirse al olivo natural para recibir de su rica savia. Quiere el Padre que tú entiendas esta enseñanza, esta lección. Quiere el Padre que tu corazón sea impactado y que tú puedas entender de manera clara y precisa la importancia de Israel, que no podemos seguir rechazando a Israel, que no podemos hacerlos o sacarlos fuera de la iglesia, sino que ellos deben ser parte. Nosotros tenemos que adherirnos a ellos para recibir de su rica savia, para ser bendecidos de acuerdo al plan del Eterno. Así es que yo te animo para que tú hagas esa investigación, hagas ese caminar y retornes al Padre Eterno, retornes a la fe que estos hombres manifestaron en su momento. Yo quiero orar por ti y deseo con todo mi corazón que el Padre te bendiga. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido que tú bendigas a cada persona que ve hoy este video, que pueda entender la importancia de Israel y que deje de rechazar al pueblo que tú amas. Señor, que entiendan que tus promesas que le diste a Abraham son vigentes. Esa promesa que tú dijiste es que en ellos las demás naciones serían benditas, que ellos son el medio, la fuente, que la palabra de Yeshua se vuelve una realidad en nosotros. Esa palabra que le dijo a la mujer samaritana que de los judíos viene la salvación. Padre, te pido en el nombre de Yeshua que el caminar de cada uno de los que han oído este mensaje y lo han visto, Padre, se haga una realidad y puedan conocerte y puedan, Señor, enriquecerse de la rica savia y también puedan abandonar todas aquellas creencias paganas, toda aquella herencia que Roma nos transmitió, creyendo que nosotros, que la iglesia gentil iba a ocupar el lugar de Israel, Señor, y los desechamos y los echamos fuera y los hemos visto por encima de los hombros y los hemos, Señor,
señalado y nos hemos culpado de tu muerte cuando no hay razón alguna para hacerlo. Padre, te pido que amemos a tu pueblo. Te pido, Señor, que tú pongas amor en cada creyente hacia Israel, que oren por Israel, Padre, y que recibamos bendición a través de ellos. Padre, en el nombre de Yeshua, amén, amén. El Padre te bendiga y seas prosperado y este mensaje llegue a tu corazón y cambie tu vida. Un abrazo muy fuerte.